¿Qué tal? Buenos días. Vamos a concluir la quinta materia del segundo cuatrimestre de la licenciatura en psicología, denominada Metodología de Investigación en Psicología. Yo soy Cuatlicue González Márquez y vamos a revisar en la última clase, vamos a empezar a revisar un poco desde lo que es la ciencia. Hemos platicado a lo largo a lo largo de toda la unidad de aprendizaje cosas que se asocian a medir, a la metodología, a las formas de esta metodología, a los requisitos que necesita esta metodología y finalmente, como también hemos hablado cómo hacer las citas en la metodología de investigación desde lo que nos indica APA 7 y desde los diferentes documentos que se pueden consultar y que enriquecen las investigaciones. Y hoy vamos a terminar esta clase, que ya habíamos platicado que esta unidad es un poquito densa por tanto tecnicismo, pero así lo requiere la ciencia. Vamos a hablar hoy de propiamente de la ciencia, que es la ciencia de la psicología, y vamos a hablar también de la construcción del marco teórico y vamos a hablar de las categorías que hay para hacer investigación en la ciencia de la psicología, ¿vale? Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla contigo. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la ciencia propiamente, ¿no? Pues la importancia de tener esta ciencia, ¿no? Nos hará entender el origen de toda la existencia y nos permite encontrar estudios que van a demostrar la aparición de la vida desde hace millones de años. Cada vez más nos va a permitir entender el funcionamiento interno de los seres vivos, además de que con la ciencia vamos a poder mejorar nuestros hábitos de la vida cotidiana. También es importante saber que toda existencia tiene un inicio y un fin, y la ciencia nos va a ir desglosando el cómo sucede esto, ¿no? La ciencia se basa en el conocimiento y en sus elementos. Vamos a entender que el conocimiento es una habilidad humana, ¿no? Nosotros a lo largo de nuestra existencia vamos enriqueciendo con nuestras experiencias y el contacto con los otros este conocimiento, ¿no? Después ya que en aquel momento será un conocimiento empírico, ¿no? Y que cuando llegamos a la escuela y nos empezamos a instruir, este conocimiento se hace mayor, pero ya metodológicamente hablando. Esta forma, ¿no? De poder entender que el conocimiento es una habilidad humana, nos permite entonces saber, ¿no? Cómo nos relacionamos, ¿no? Qué conocemos, qué somos capaces de realizar, ¿no? Es decir, si podemos no solo conocer, sino captar información, recibirla, procesarla y expresarla a través de ideas, ¿no? Entonces, em, este conocimiento nos permite, ¿no? Poder relacionarnos con nuestro mundo exterior y también poder enriquecer nuestra existencia a partir de todos estos procesos que nos van a orillar a obtener resultados y que parten de nuestra, sí, forma de investigar, pero se concluyen con la razón, con la actividad y con el crecimiento de este conocimiento, ¿no? Para poder entonces llegar a resultados de proceso de actividad, lluvias de idea y así obtener aún más conocimiento, que es lo que nosotros de pronto queremos, ¿no? De manera muy general, esta ciencia significa o usamos esta palabra en nuestro idioma para poder resolver diversas cuestiones. Se dice que la ciencia siempre es abierta, es general y en la medida en que es receptiva a la investigación, en todos y cada uno de los ámbitos de la vida, pues siempre serán susceptibles de ser estudiados en cualquier momento.
sin importar si ya habíamos pasado por este estudio, ¿no? Podemos volver a hacerlo una y otra vez. Dentro de la ciencia, pues avanzamos con muchísimas. Yo aquí solo te puse como pues las más importantes, ¿no? La biología, la física, la química, ecología, botánica, zoología, evolución, genética, histología, electromagnetismo, termodinámica. Bueno, si hablamos desde la física, mecánica, óptica, acústica, moderna, termodinámica y electromagnetismo. Si hablamos de la química, orgánica, inorgánica, analítica, nuclear, polímeros, industrial, es decir, desde donde nosotros hablemos, entonces desde donde nosotros vamos a poder revisar esta ciencia. Se habla de ciencias provisionales, ¿no? Porque siempre es momento de evolucionar en este desarrollo constante, ¿no? Y hacerla más perfectible. La ciencia entonces, ¿no? En la ciencia podemos encontrar la provisionalidad de ideas como la naturaleza, los átomos, la conducta, la estrella, los recursos naturales, ¿no? Y ponerla a disposición de los científicos para poder modificar las ideas que aparecen con los nuevos datos. Es decir, esta ciencia provisional significa que no es definitiva, que acepta modificaciones, ¿no? Ok, aquí yo solamente te coloqué de parte de la ciencia provisional, ¿no? Sabemos que nuestro conocimiento, pues es eso, provisional, que debemos de ser más receptivos, que debemos de revisarlo, y que hay dos cosas que las personas no acabamos de entender. Justo eso, que la ciencia es provisional e incierta, se co-construye, y a partir de ahí es importante que que la manera de hacer ciencia forme parte del discurso público porque vivimos en un mundo lleno de ciencia y tecnología, creo que hoy más que nunca, y unas nociones mínimas de ciencia son necesarias para la vida diaria y para poder tomar decisiones más informadas. La ciencia entonces es una actividad dinámica, constante, de pronto es provisional, porque los conocimientos que hoy son válidos no lo serán en el futuro de la misma forma. Todo el tiempo se están corrigiendo estos errores y estas imprecisiones que también a veces tiene la ciencia y es perfectible porque cada vez que obtienes mayor y mejor conocimiento de los fenómenos naturales con el contiguo avance científico. Entonces, siempre está en pro de mejorar esta ciencia de forma provisional. También la vamos de que esta ciencia es comprobable, ¿no? Es decir, para que sea ciencia es igual a comprobable, ya sea en el laboratorio, en la teoría, pero tiene que ser comprobable, no todo aquello determinado a través de un rigor científico que ha sido probado y puede ser comprobado, vuelto a probar por el resto de la comunidad científica. ¿Por qué decimos que esta ciencia cubre con ser comprobable? Porque los conocimientos que la conforman pueden ser demostrables, a eso le llamamos ciencias formales, pero también pueden ser verificables y a eso le llamamos ciencias factuales. Las ciencias formales son la lógica y la matemática, y son sujetas a demostración, ¿no? Las ciencias factuales, como son las agrupaciones bajo denominaciones naturales y sociales, son sujetas de verificación. La respuesta es sí. Y es especializada porque si bien la ciencia en un sentido amplio general posee universalidad, es lo mismo estudiar la gravedad en México que la ley de la gravedad en España, que la ley de la gravedad en Rusia. Finalmente concurrimos con la universalidad. Tiene generalidad. También es cierto que cada ciencia en un sentido muy particular tiene su propio campo de estudio que le es característico, como nosotros en el caso de la ciencia de la psicología. También es especializada porque con el paso del tiempo y la ampliación del conocimiento, la investigación científica abarca cada vez aspectos más específicos, susceptibles de estudio. Esto ha traído entonces como consecuencia la interdisciplinariedad. No solo se queda la ciencia, cada una de las ciencias por separado, sino que empiezan a convertirse en un trabajo multidisciplinario, varias ciencias al servicio de un tema.
Y entonces esto pasa mucho más, ¿no? En la parte de la investigación, donde numerosas áreas de estudio se complementan y se aportan de sus propios saberes, sin importar cuál o cuáles sean las disciplinas involucradas en investigación, y aunque sean diferentes sus grados de desarrollo o complejidad, o se manejen diversas técnicas, el método científico se aplicará de manera rigurosa a todas estas ciencias que se manifiestan en la interdisciplinaridad de la metodología científica en investigación para conseguir los objetivos, perdón, perseguidos, perdónenme. También la ciencia tiene características abiertas, ¿no? No establece limitaciones previas, es amplia, siempre está generando conocimiento. Ningún campo de estudio está vedado para la ciencia y echa mano de cualquier recurso o conocimiento que pueda ayudar al avance de la investigación. La ciencia no puede concebirse en compartimientos estancos ni como verdades monolíticas. Por lo contrario, un buen científico siempre desconfía, siempre está generando nuevas hipótesis, refuta lo que ya está, ¿no? Erra, o sea, comete equivocaciones para poder aprender de manera constante. Y parece que ya logró ese aprendizaje y vuelve a colocar otra variable para volver a errar y obtener más conocimiento. Eso es algo muy importante, ¿no? Aquí te puse el concepto de ciencia abierta es la difusión del conocimiento científico lo más amplio posible, libre para todos, accesible en línea y reutilizable. Esta ciencia abierta se refiere a un mayor rigor, mayor responsabilidad y reproductividad para la investigación. Se basa en los principios de inclusión, imparcialidad, equidad y distribución y en última instancia busca cambiar la forma en que se realiza la investigación, quién participa y cómo se evalúa. Su objetivo de la ciencia abierta es hacer que la investigación sea mucho más abierta a la participación, a la revisión, a la refutación, a la mejora y a la reutilización para que toda la sociedad se beneficie. Esta ciencia abierta incluye el acceso abierto, la investigación reproducible en abierto y la evaluación de la ciencia en abierto y todos sus datos abiertos. Es decir, que todos tengan acceso a poder investigar, reinvestigar y aprender nuevamente de esta ciencia que se considera abierta. También es la ciencia está dentro de lo fáctico, es decir, está basada en hechos comprobados, ¿no? Estos fueron sugeridos o surgidos a partir de la hipótesis que después se va a convertir en teoría. Recuerden que la hipótesis es la pregunta de investigación, lo que yo quiero comprobar o refutar para después convertirlo en teoría, ¿no? Entonces, la ciencia fáctica o las ciencias factuales son aquellas que se ocupan de los procesos y de los hechos y las relaciones entre ellas. Sus proposiciones, al referirse a la realidad empírica, son a posteriori porque dependen de lo que diga la experiencia. Estas ciencias fácticas se subdividen en ciencias naturales y sociales. Estas últimas, las sociales, se ocupan del estudio de las formas que adopta la particularidad del ser humano de conformar sociedades multifacéticas con muchos vínculos, ¿no? Vínculos multifacéticos, de los hechos que ocurren en el universo que ocupan las ciencias naturales. Las ciencias factuales entonces tienen por objeto de estudio aspectos o partes de una entidad, es decir, de un ser, que es pluriforme y concreta, que incluye diferentes tipos de hechos a los que se les llama factums, de ahí palabra fácticas, que son objetos cósicos, acontecimientos, procesos, instituciones. Por eso sus enunciados informan indirectamente sobre la realidad empírica. La entidad formal extensa distingue dos universos, el universo natural y el universo social. La distinción que establece la división entre las ciencias naturales y las ciencias humanas se superponen y se comprueban por procedimientos de verificación y contrastación. Toda la verificación es siempre probabilística y jamás será definitiva, lo que significa la verdad de sus proposiciones se aproxima y no absolutamente concluye nada.
Su fundamentación es a través de los métodos de investigación y prueba. Entonces ahí el investigador sigue procedimientos, serie de pasos, metodología científica y desarrolla su tarea basándose en un plan previo. La investigación científica no es errática, sino planeada, ¿no? Y a eso se refiere con la ciencia fact. También puede ser otra característica es que la ciencia es analítica. Es decir, la ciencia es de esta índole porque trata de descomponer todo en elementos y así poder analizarlos mejor. Intenta descubrir la composición de estos elementos o cosas. Este análisis nos ayuda a entender mejor las ciencias porque descubre las interrogantes de una manera didáctica y expresiva. También esta ciencia, una de sus características es que es metódica, ¿no? ¿Por qué metódica? Porque se basa en un método para llegar a establecer sus teorías o explicaciones de los fenómenos que observa o que quiere medir. Se relaciona porque requiere de un proceso ordenado en la búsqueda de aquellos elementos que constituyen los conocimientos científicos adquiridos y ordenados de manera metódica. Y otra de las características de la ciencia es que debe ser sistemática. Entonces, se le dice sistemática porque toda vez que los elementos que le integran se encuentran estructurados en íntima relación con otros, en pocas palabras, es sistemática, ¿no? Porque va a ordenar las ideas de acuerdo a normas y procedimientos y no va a saltarse absolutamente ninguna, ¿no? Entonces, entendemos por sistemático una unidad ordenada. Los nuevos conocimientos se integran a este sistema ya que estaba relacionándose con los que ya existían. Un sistema de ideas que puede ser conectada entre sí es la ciencia que estudia la diversidad como consecuencia de su historia evolutiva y va estableciendo, ¿no? Y establece la información básica para descubrir y reconstruir patrones biológicos y poder generar hipótesis para explicar los procesos que producen dichos patrones. Es la ciencia que busca un orden en la naturaleza. Es muy importante. Y finalmente, la otra característica de la ciencia es que es acumulativa, es decir, la ciencia en relación con el acopio de material documental científico plasmado a lo largo de la historia, que independientemente de ser superado y enriquecido cuando se revisa nuevamente ese material y se lleva a experimentación, sirve como insumo para el desarrollo de nuevos cuestionamientos y de nuevas hipótesis de trabajo. Que la ciencia sea acumulativa tiene como objetivo crecer y ser base para futuros nuevos usos. De hecho, así vamos enriqueciendo la ciencia desde la historia de la humanidad. Es un planteamiento filosófico, progresivo y lineal del conocimiento que ha sido arrojado por la ciencia gracias a sus investigaciones a lo largo de la historia. El concepto se refiere básicamente a la búsqueda de soluciones de problemas de la sociedad y a su necesidad para resolver las preguntas de la existencia humana. Hoy más que nunca las personas están interesadas en el existencialismo, en el ser persona o ser humano en este mundo en donde concurro y donde existo a través de poder comprender cómo es de importante mi existencia con respecto al mundo, ¿no? Para ello, entonces, los científicos han ido dejando una serie de plataformas para el conocimiento que se ha complementado de manera lineal por las sucesivas generaciones de investigaciones. Y de ahí salen las líneas del tiempo, ¿no? Hoy podemos hablar de conducta disruptiva, pero no porque lo descubrimos hoy, sino porque a lo largo de la historia la conducta disruptiva fuera de la normalidad ha existido, solo que para poder comprenderla, analizarla y trabajarla, se ha tomado en cuenta todo lo que dice la historia de lo que se asocia a la palabra conducta disruptiva, ¿no? Entonces, es esta importancia. Historiadores especializados en la ciencia han demostrado que el conocimiento científico es un proceso de adquisición cultural en donde se construye sobre los avances previos. Citando a Isaac Newton, cada nueva generación podrá ver más allá
parándose tan solo sobre los hombros de los gigantes científicos predecesores, perdón. Muchos filósofos y teóricos aseguran que mientras más descubrimientos se hagan y más se aprenda de ellos, progresivamente se irá logrando tener una mejor comprensión del universo donde se vive. Que esa es la finalidad de la ciencia, poder estar en un mejor lugar, en un mejor momento, siempre enriqueciendo aquello que se necesita para salir adelante, ¿no? Entonces, bueno. Te voy a colocar para que no sea tan monótono, ¿verdad? Ya platicamos de esto al inicio de la unidad de aprendizaje, un video que justamente nos va a explicar de una manera pues más ilustrativa, más visual, esto que acabamos de hablar de las características de la ciencia a lo largo de la historia, ¿vale? Entonces, déjenme colocarlo aquí y hacerlo un poquito más grande. La ciencia siempre nos ha mostrado cosas asombrosas, desde los extraños comportamientos de nuestra mente hasta el funcionamiento de las estrellas, desde la reproducción de los virus hasta lo que pasó en tribus hace miles de años. Aún así, siempre alguien se preguntará, ya, ¿pero qué es la ciencia? Bueno, primero debéis saber que el ser humano siempre ha buscado la verdad, ha buscado comprender cómo es el universo, y en esta búsqueda se ha planteado cuál es la mejor forma de conocer. Hace mucho tiempo, los pensadores griegos rechazaron las explicaciones de la mitología, y encontraron en el uso adecuado de la razón su fuente de sabiduría. Ya entonces se dieron cuenta de que necesitaban un conjunto de reglas que dirigiese esa búsqueda. La aparición de este método se retrasó varios siglos, debido a algunos desafortunados eventos históricos, ejem. Pero en el siglo XVII el método apareció, y con él la ciencia actual. Entonces, ¿qué es la ciencia? De forma muy sencilla, una ciencia es una disciplina que usa el método científico. Bien, ¿y en qué consiste ese método? La verdad es que hay muchas variantes, dependiendo de qué estemos tratando, así que vamos a ilustrarlo con un ejemplo clásico, los cuerpos en caída libre. El método comienza con algo muy sencillo, hacerse una pregunta. En nuestro caso observamos que las cosas caen. Vale ya, me refiero a que observamos cómo caen las cosas. Las cosas grandes y pesadas parece que caen más rápidamente que las pequeñas y ligeras. Así que nos preguntamos, ¿depende su masa en algo? Este primer paso del método se llama observación, porque notamos algo en nuestra realidad que no sabemos explicar y queremos saber la verdad sobre él. Segundo paso, la hipótesis. Tenemos un problema. ¿Qué hacemos? Hacemos una suposición. Cuanto más pesado es un objeto, más rápido cae. Esta es nuestra hipótesis. Pero, ¿cómo sabemos que es cierta? Y es aquí cuando llega la parte más importante, la experimentación. Vamos a crear una situación controlada en la que podamos ver si es cierto lo que hemos supuesto. Cogemos una piedra y una pluma y las tiramos. Y efectivamente, la piedra llega mucho antes. La realidad confirma la suposición. Demostrada la hipótesis, podemos convertirla en ley. Y así es como la ley de caída de los cuerpos se convirtió en universal. Aristóteles fue aclamado como el mayor científico de todos los tiempos y nuestro mundo vivió en paz y armonía con los unicornios durante 1.000.000 de años. Espera, eso no fue lo que pasó. De repente a alguien, unos 1000 años después, se le ocurrió hacer algo distinto. Puso la pluma encima de la roca y los tiró. Los dos llegaban al suelo casi a la vez, nada comparado si los tirabas por separado. ¿Era la geometría de la pluma la que hacía que se moviese más lenta? La ley anterior se empezaba a resquebrajar. Aquí hay algo que falla. Nueva hipótesis. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Experimentación. Creamos dos esferas iguales de distinta masa y las tiramos desde algún lugar elevado. Resultado. Caen a la vez. Este resultado muestra que la ley anterior estaba mal, y esta nueva idea ocupa su lugar como ley. Y es así como funciona el método científico. Ha funcionado también durante los últimos 500 años porque 1. Los experimentos que se hagan tienen que ser reproducibles, es decir, que puedan volver a hacerse para ver que se obtienen los mismos resultados. Nada de fe ciega, todos convencidos, todos contentos. Y 2. Ninguna ley es inmutable. Todo principio científico es esclavo de los experimentos. Si la realidad no concuerda con la hipótesis, es errónea. No hay más discusión. Y como dijo el gran Richard Feynman, it doesn't make a difference how beautiful your guess is, it doesn't make a difference how smart you are who made the guess, or what his name is. If it disagrees with experiment, it's wrong. Porque los experimentos son lo más importante, ya sean en forma de mediciones con instrumentos, estadísticas u observaciones directas. Los experimentos son la clave. Aún así, los filósofos han encontrado algunos problemas al método. Volvamos al ejemplo. Sabemos que todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Es lo que nos muestran los experimentos. Pero, al igual que Galileo destrozó la ley de Aristóteles, ¿y si hubiera un experimento X que todavía no había hecho que mostrara que Galileo estaba equivocado?
entonces la predicción de X sería la verdad. Pero ¿y si existiera un experimento y que hiciera lo mismo con X? ¿Cuándo podemos dar por cerrada una pregunta? ¿La ciencia solo nos sirve para falsar lo que otros han hecho? ¿Podemos estar seguros de que tenemos la verdad? ¿Qué pensáis sobre ello? Dejadme vuestras ideas en los comentarios abajo. Y si queréis más vídeos sobre ciencia, no dudéis en suscribiros. Y gracias por vernos. Como les decía entonces, ¿no? Hablar de ciencia es esta forma de colocar estas hipótesis, hacer experimentación, observación, comprobarlo para generar teorías que en algún momento va a haber alguien más que va a poder volver a hacer la misma metodología con nuevas suposiciones, nuevas preguntas de hipótesis y poder hacer la comprobación o la refutación de esa ley que ya existía. En psicología aplica exactamente igual porque también la psicología es una ciencia, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta esto que nos coloca acá este video, ¿vale? Y bueno, acá también les dejo, vamos a ir avanzando, ¿vale? Denme un segundito acá. Hablando entonces ahora de la ciencia de la psicología, ¿no? Vamos a hablar un poco de sus generalidades. Entonces, vamos a empezar a hablar desde qué es la psicología como parte de una recapitulación, porque esto, algunas cosas ya las vimos el cuatripasado y ahora las vamos a enmarcar en la parte de la ciencia, ¿no? De la metodología científica. Entonces vamos a empezar acá. ¿Qué es la psicología? Bueno, pues aquí ya todos saben definir, ¿no? ¿Qué es la psicología? Entonces vamos a decir que es una ciencia que estudia la mente de los seres humanos, asociado a su comportamiento, sus procesos, ¿no? Todo lo que concierne a lo que sucede en esta masa encefálica, ¿no? Es un estudio amplio, es definido porque todos tienen diferentes pensamientos y conductas que nos definen como únicos. En este sentido, esta ciencia social, la psicología, se interesa por los procesos de percepción, motivación, atención, inteligencia, aprendizaje, pensamiento, personalidad, amor, conciencia e inconsciencia, así como por las relaciones interpersonales y el funcionamiento bioquímico de este cerebro, ¿no? Es decir, la ciencia no debe, perdón, la psicología como ciencia no debe confundirse con la psiquiatría, porque la actividad profesional de la psicología suele dividirse en investigación académica, formación e innovación educativa o práctica clínica o trabajo terapéutico que tiene por objeto comprender y solucionar problemas diversos emocionales, psicológicos o anímicos de nuestros pacientes. Ajá. Y eso se llama psicoterapia. La psiquiatría no hace eso. La psiquiatría estudia los neurotransmisores de este cerebro que producen procesos de comportamiento diferentes a lo que se espera de esa persona. Entonces, utiliza la psicofarmacología, fármacos para potencializar los neurotransmisores de este cerebro, ¿no? Que es diferente a lo que nosotros hacemos acá en psicoterapia. El origen de la psicología, bueno, pues en el 1550 antes de Cristo, en el papiro de Ebers, se encuentra una breve descripción de la depresión clínica. Fíjense de cuándo estamos hablando, en el 1550 antes de Cristo. El texto está lleno de encantamientos y recetas mágicas para alejar demonios y otras supersticiones, y también se puede observar una larga tradición de la práctica empírica y observación de este tipo de problemas. A pesar del origen griego de la palabra psicología, en la cultura helénica solo existen referencias a la psique, es decir, al alma o al espíritu de la persona, como una fuente de preocupación de los filósofos socráticos, es decir, Platón y Aristóteles en particular, ante cuestionamientos acerca de si el ser humano desde el nacimiento contaba con ciertos conocimientos y habilidades o si eso solo adjunta o se adquiere a partir de la experiencia, ¿no?
Los campos de la psicología, pues hoy tenemos muchos más campos de la psicología que en algún otro momento. Tiene varias facetas como actividades realiza el ser humano. Eso es lo que hace que no exista una sola psicología, sino muchas ramas de la psicología que están orientadas a distintos ámbitos de aplicación y diferentes objetivos. Tenemos entonces, aparte de las que ya platicamos el cuatrimestre pasado, tenemos aunadas a esas la psicología del deporte, que tiene como fundamento implementar estrategias que ayuden al rendimiento psicológico y físico de los deportistas a mejorar sus resultados, tanto el del rendimiento individual como en la cooperación y la coordinación con otros miembros del equipo. De las organizaciones, la psicología organizacional y del trabajo, que también ya revisamos, pues se ocupa justo de eso, ¿no? Del estudio e intervención de las personas que ejercen un trabajo con el objetivo de encontrar estrategias que les permitan alcanzar un desempeño óptimo en función de sus necesidades de cada uno de ellos, de la organización, a través de mejorar la cultura y el ambiente organizacional, ¿no? Cómo se relacionan dentro del trabajo. La psicología jurídica y forense, que hoy mucha gente quiere hacer psicología jurídica y forense, el morbo siempre presente ahí, son ambas ramas de la psicología que se encargan en recoger información a partir de la evidencia con fines judiciales. Un psicólogo forense recopila, analiza y presenta evidencia psicológica que se considera en los procedimientos legales, como por ejemplo en la guarda y custodia de los hijos o en personas con problemas con la ley para evaluar si son aptos para llevar a un juicio, ¿no? Y pueden comprender eso, que es lo que hace esta psicología. La neuropsicología, ¿no? Que sabemos que tiene que ver con la base funcional del sistema nervioso que se relaciona con nuestro comportamiento, nuestros sentimientos y nuestras emociones, así como nuestra capacidad de pensar y comunicarnos. La psicología clínica, ¿no? Que nosotros ya la platicamos a través de investigar, analizar y diagnosticar a aquellas personas que tienen una afectación de su salud mental, que les genera un malestar y que además a partir de ello empiezan a tener disfuncionalidades en todos los ámbitos de su desarrollo. Esto se hace a partir de poder generar un tratamiento adecuado para estos pacientes. La psicología básica y experimental, que está orientada al estudio de los procesos psicológicos típicos de los seres humanos maduros y sanos para descubrir tendencias y patrones que caracterizan a toda la población humana. La psicología del color, que muchísima gente hace desarrollos para la psicología del color como campo de estudio que está dirigido a analizar cómo los seres humanos percibimos y nos comportamos ante distintas colores, así como las emociones que se suscitan en nosotros a través de dichos tonos. De ahí que se elijan ciertos colores para los lugares que venden servicios de alimentación, para los lugares que están asociados a la atención de pacientes, ¿no? En el ámbito hospitalario, es decir, la psicología del color analiza las emociones y entonces las asocia a la percepción y a la ciencia de la psicología. Y la psicología social y comunitaria, que se orienta al estudio de cómo la presencia de otras personas, ya sean reales o imaginarias, afectan en los procesos mentales del individuo, ¿no? Esto, entre otras, ya platicamos de otras el cuatrimestre anterior. ¿Cuáles son los campos de la aplicación de la psicología de la educación y del desarrollo? Pues tenemos varios, ¿no? Dentro de estos campos, pues tenemos la psicología educativa, que busca entender y comprender la conducta, el comportamiento y el aprendizaje de cada uno de las personas que se encuentran en construcción de conocimiento, es decir, de cada alumno, respetando la individualidad y la autonomía en la institución, teniendo que el enfoque de ser una persona biopsicosocial, así como el ritmo y el estilo de aprendizaje que tiene. El objetivo principal es conocer estas características predominantes de diversos problemas que pueden orientar o afectar al estudiante en su proceso de aprendizaje y cómo esto que sucede permea sus relaciones sociales, súper importantes en una etapa estudiantil, ¿no? También
Podemos hablar entonces que la aplicación de la psicología se utiliza en el ambiente educativo para mejorar procesos de enseñanza-aprendizaje, apoyo para la promoción de estudiantes saludables, crear un ambiente escolar positivo y seguro, fortalecer la relación entre la familia y la escuela y mejorar los procesos de evaluación y modificación. Si estos estudiantes tienen barreras de aprendizaje, pues generar adaptaciones curriculares para ello. Y esto se va de la mano con la psicología del desarrollo, que se le considera a veces la misma cosa. Es decir, vas a encontrar documentos en donde la psicología de la educación y la psicología del desarrollo parece que son lo mismo. Sin embargo, está más orientada a los cambios del comportamiento relacionados con el desarrollo de la maduración de los individuos y su paso por diferentes etapas de crecimiento desde la niñez hasta la vejez. Se aplica en psicología de la educación para determinar los criterios mediante los cuales debemos o podemos saber cuáles son capacidades y cuáles son límites en el aprendizaje de los individuos, según la etapa de desarrollo en la que se encuentren. Y entonces aquí hablamos de algo que platicábamos el cuatrimestre pasado, que son los hitos del desarrollo, ¿no? Entonces, esta psicología del desarrollo se encarga de saber que a ciertas edades le corresponde adquirir ciertos aprendizajes y eso lo coloca como en la parte saludable del ser. La psicología como ciencia, entonces, básica, es decir, como ciencia experimental, la podemos ver desde la perspectiva del objeto y los niveles de conocimiento, porque estudia todo en base a la mente humana, teniendo y generando teorías, experimentos que con el tiempo han sido comprobados con múltiples estudios. Como ciencia psicológica, las características más importantes que tiene la psicología como ciencia es ser la exactitud, es decir, los psicólogos intentamos ser precisos de varias maneras, definiendo claramente lo que estudiarán. La comunicación permite que otros científicos del comportamiento repitan la investigación para confirmarla o refutarla. También la psicología como ciencia parte de la objetividad, es decir, un psicólogo, ¿no? Debe de tener objetividad asociada a evitar introducir sesgos en sus estudios, sobre todo los sesgos de corte emocional, ¿no? Subjetivo. También cuenta con la característica de empirismo, es decir, que todas las afirmaciones que deben estar respaldadas por estudios empíricos basados en observaciones. También es determinista porque el comportamiento humano está determinado por una gran cantidad de factores, algunos de los cuales son internos, como el potencial genético, sentimientos y pensamientos, y algunos son externos, como el comportamiento visual, ¿no? Bueno, visual, visiblemente observable. También otra característica de la psicología como ciencia es la parsimonía, es decir, prefiere las explicaciones simples que han sido probadas y que corresponden a los hechos observados y andar buscando explicaciones muy rebuscadas que a veces no han sido este, aprobadas, ¿no? Y finalmente, la psicología como ciencia es abierta o tiene apertura porque debemos de estar abiertos a la crítica y nunca podemos afirmar que nuestros resultados son concluyentes, en ningún caso, porque el ser humano evoluciona, ¿no? El ser humano es dinámico y a partir de ahí, pues, tenemos esta apertura. La nueva psicología es una ciencia de la mente, o sea, el objeto es la ciencia de la mente. Nace de tres distintas etapas, como son la ciencia de la mente, las décadas conductistas y la revolución cognoscitiva, pensamiento. La psicología estructural, que también se basa en la búsqueda de la comprensión de los elementos que componen la mente humana, de modo que todo pensamiento puede ser localizado en un área del cerebro, conocido y relacionado con experiencias o sentimientos inmediatos y observables de manera experimental. Edward Bradford Hitchett nace en 1867 y muere en 1927, y él fue el fundador de la psicología estructuralista, un movimiento psicológico teórico y metodológico que se centró en el análisis de los procesos mentales a través de la introspección que sugirió en los primeros años del siglo XX.
La psicología funcional, ¿no? Que se basa en la característica de predominio del empirismo con excesiva focalización en el tema e intervención provechosa, teniendo como objeto de estudio el funcionamiento de la conciencia, temas básicos, hábitos y sentimientos. Aquí abona William James, que nace en 1842 y muere en 1910, aunque el funcionalismo de James es el que da paso al conductismo y otras tendencias psicológicas que se oponían a las propuestas de Wilhelm Wundt y de Titchener, como la psicología gestal alemana, ¿no? Superaron esta forma de pensar y tuvo una influencia central en el desarrollo en la psicología científica, aunque principalmente pues fue por reacción, ¿no? Para encontrar otras cosas. Y se redefine la ciencia de la psicología a través del estudio de la conducta, el famoso conductismo, que se basa en el análisis de los comportamientos humanos a partir de estímulos y respuestas que conforman el ambiente físico, biológico y social del organismo. Aquí muchos abonaron. John Watson, que nace en 1878 y muere en 1958, él decía, dadnos una docena de niños sanos, bien formados y un mundo apropiado para criarlos y garantizamos convertir a cualquiera de ellos tomados al azar en determinado especialista. ¿A través de qué? De la conducta, ¿no? A través de condicionar la conducta. E Iván Pavlov, que también entró acá al estudio de la conducta, que él nace en 1849 y muere en 1936. Él no era psicólogo, en realidad era fisiólogo y a partir de sus experimentos de la fisiología de la digestión que hizo con perros, conducen a lo que hoy conocemos como el condicionamiento clásico, ¿no? Este experimento de la salivación que platicábamos el cuatrimestre pasado. En el caso de Watson, ¿no? A partir de que de su experimento más conocido y más controvertido y por el que no podemos experimentar en individuos, que es el del pequeño Albert, ¿no? Donde demostró y asoció la parte de la adquisición de las fobias, que también lo vimos el cuatri pasado. Finalmente, entonces, el conductismo establece la teoría que el comportamiento humano es la única base de estudio y los cambios en él mismo solo podrían realizarse si se modifica el contexto, el ambiente en el que se mueve el individuo. Es decir, para saber por qué se comporta como lo hace una persona, es necesario observarlo y analizarlo todos los elementos que tiene en su entorno y el contexto en el que se llevan a cabo dichos comportamientos o acciones para poder definir algunas situaciones asociadas a la ciencia como o a la psicología como el comportamiento de la ciencia, ¿vale? Y bueno, pues parte de lo que vimos aquí solo es para hacer esta puntualización y demostrar que la ciencia existe, ¿no? O sea, la ciencia existe y nuestra psicología es científica, es metodológica, es de serie de pasos que empíricamente tendrán que a partir de ser empíricos tienen que comprobarse, ¿vale? Y bien, vamos a cerrar como esta parte de hablar de la ciencia con un video que nos lleva a recorrer una historia, déjenme ver si le puse compartir con audio, una historia asociado a la ciencia, ¿no? A todo lo que conlleva la ciencia. Hola a todos, haremos una breve historia de la ciencia. Si consideramos la ciencia como la investigación sistemática de la realidad a través de la observación, la experimentación y la inducción, entonces la ciencia no existía en las civilizaciones antiguas. Sin duda, se realizaban descubrimientos, pero de forma fragmentaria. La mitología y la religión dominaron como formas de explicar el mundo. Esto empezó a cambiar con las especulaciones de los primeros filósofos griegos, que excluían las causas sobrenaturales de sus explicaciones sobre la realidad. Al llegar el siglo III a.C., la ciencia griega era muy elaborada y producía modelos teóricos que han dado forma desde entonces al desarrollo de la ciencia. Con la caída de Grecia ante el Imperio Romano, la ciencia perdió su estado de gracia. Se lograron pocos avances importantes, salvo en medicina, y el trabajo realizado estaba finalmente enraizado
en las tradiciones y en los marcos conceptuales griegos. Durante varios siglos, desde la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo, la ciencia fue prácticamente desconocida en Europa occidental. Solo la civilización islámica conservó el conocimiento de los griegos y lo transmitió más tarde de nuevo al occidente entre los siglos XIII y XV, donde se lograron algunos avances en el campo de la mecánica, la óptica, mientras que algunos hombres como Robert Bacon insistieron en la importancia de la experiencia y la observación personal. Por allá en el siglo XVI señaló la llegada de la llamada Revolución Científica, un periodo de progreso científico que empezó con Copérnico y culminó con Isaac Newton. La ciencia no solo logró descubrimientos conceptuales, sino que consiguió también un enorme prestigio. La ciencia y todo lo que lo rodeaba llegaron a estar muy de moda a finales del siglo XVIII y atrajeron una gran cantidad de patrocinadores reales y gubernamentales. Dos hitos de una nueva moda fueron la fundación de la Academia de Science por Louis XIV en Francia y la Royal Society por Carlos II en Inglaterra. En el curso del siglo XIX, la ciencia se profesionalizó y se estructuró en carreras y jerarquías emergentes, centradas en universidades, departamentos de gobierno y organizaciones comerciales. La ciencia moderna es inmensa y extremadamente compleja. Es virtualmente imposible llegar a tener una visión global consistente de lo que ocurre en la ciencia. Por este motivo, mucha gente lo ve como algo de suspicacia. Sin embargo, la civilización occidental está completamente sometida a la creencia de que el progreso científico es un valor positivo y una fuerza que contribuye al bien de la humanidad, aunque algunos de los mayores peligros y horrores del mundo tienen sus raíces en el esfuerzo científico. También existe la esperanza de que con el tiempo la ciencia proporcionará soluciones viables para ellos. Ahora haremos una breve historia de los avances más importantes de la ciencia, empezando en el año 3500 al 3000 a.C., donde los sumerios desarrollan la metalurgia y la utilización del calendario lunar. Luego se inventan las tablas de multiplicar y la matemática se utiliza para calcular áreas. En Egipto se usa un calendario solar. Del año 2500 al año 1000 a.C., en Babilonia se emplea un calendario lunar muy avanzado. Se introducen las unidades del tiempo como el minuto y la hora. Luego, ellos mismos utilizan las matemáticas para calcular las posiciones planetarias. Se identifican las constelaciones estelares y, lo más importante, se utilizan taxonomías sencillas para poder hacer una clasificación de los animales. Este desarrollo continúa gracias a las matemáticas y se procede a la utilización de químicos para fabricar pinturas y cosméticos. Luego, en el año 1000 al 500 a.C., los primeros filósofos griegos conciben teorías racionales sobre el universo. Se destacan como las de Tales de Mileto, Anaximandro, quien introdujo el concepto del infinito en la cosmología y creía que la vida había evolucionado desde el mar. La noción de que la Tierra es una esfera se atribuye a Pitágoras, quien también formuló las leyes de la geometría esenciales. Luego, Empédocles de Agrigento introdujo el concepto de materia elemental. Este filósofo creía que habían 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. Para Demócrito y Leucipo, la materia estaba formada por minúsculas partículas indivisibles llamadas átomos. Aristóteles inventa la primera cosmología plenamente comprensible para dar una explicación racional de todos los fenómenos físicos. Él dividió el universo en 2 partes distintas. Debajo de la esfera de la luna estaban los reinos de los 4 elementos, de cambio y de descomposición. Por encima del reino estaba el 5.º elemento, el éter, inmutable y divino. Cada elemento tenía su lugar y movimiento natural. El éter se movía en círculos alrededor de la Tierra y llevaba estrellas con él. La cosmología y la física aristotélica predominaron hasta la aparición de Galileo y Newton. También es importante destacar que Aristóteles llevó a cabo los primeros trabajos sobre biología comparativa. No podíamos dejar de atrás al señor Arquímedes de Siracusa, quien fue el pionero de las ciencias de la mecánica y la hidrostática. Inventó la palanca y el tornillo de Arquímedes para la extracción del agua y realizó importantes contribuciones en la matemática. Por otro lado, la astronomía de observación alcanzó su máximo siendo el primer predecesor Aristarco de Samos, quien descubrió que la Tierra giraba sobre su propio eje y da vueltas alrededor del Sol. La geografía fue fundada por Eratóstenes de Cirene, quien calculó la circunferencia de la Tierra con un error de menos de 7 kilómetros con respecto a los cálculos modernos. Del año 100
antes de Cristo al año 100 después de Cristo, durante estos siglos fueron pocos los descubrimientos científicos originales. Ptolomeo perfecciona la astronomía griega conservando el modelo geocentrista y rechazando por completo la teoría de Aristarcos. Enciclopedistas como Plinio el Viejo codificaron los conocimientos griegos. El primer tratado de alquimia conocido apareció en esta época. La alquimia es un antepasado esotérico de la química, que intentó transmutar metales de baja ley en oro y fabricar el famoso elixir de la vida. Del año 200 al año 1200, la sabiduría clásica desapareció en Europa en buena parte durante la denominada Edad de la Oscuridad, pero fue preservada por eruditos islámicos. Alberto Magno, filósofo escolástico alemán, santo patrón de los científicos y profesor de Santo Tomás de Aquino, trabajó para reconciliar la ciencia y la filosofía aristotélica con la doctrina cristiana. El fraile inglés Roger Bacon se convirtió en un gran defensor de la experimentación, realizó importantes trabajos en el terreno de la óptica y fue el primer europeo que descubrió la fabricación de la pólvora. También fue un gran teórico, proponiendo máquinas de voladoras, barcos y carruajes propulsores mecánicamente. El hombre que Bacon consideró como el mejor científico experimental de su tiempo fue Petrus Peregrinus, quien describió detalladamente el uso de la brújula magnética en la navegación. En el año 1300 a 1400, el filósofo inglés Guillermo de Ockham propuso el principio conocido como la razón de Ockland, según el cual las entidades no deben multiplicarse más allá de lo necesario. Este principio, según el cual la explicación más sencilla es la mejor, fue adoptada por muchos científicos posteriores, incluido el obispo francés Nicolas de Orsay, quien trabajó en cosmología y movimientos. Este último campo, Orsay confirmó la teoría de la escuela de Merton en Oxford. Orsay y también los mertonianos trabajaron en la matematización de la ciencia. Luego, hubieron pocas cosas relevantes en el campo científico durante este siglo. Sin embargo, a finales, Leonardo da Vinci empezó sus estudios sobre fenómenos naturales. El descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492 contradijo las enseñanzas geográficas de Ptolomeo, ayudando a la ciencia a librarse de la dependencia psicológica con respecto a las autoridades antiguas. Nicolás Copérnico, astrónomo polaco, recuperó la teoría heliocentrista, situando el Sol en el centro del universo. Al amenazar esta teoría de la cosmología de la Iglesia, Copérnico comunicó su descubrimiento con algunos amigos. La química, hasta cierto punto, se libró de las restricciones alquimistas gracias a Paracelso. Luego, el doctor William Hilbert desarrolló el estudio magnético terrestre e introdujo el concepto por primera vez de polos magnéticos. Por otro lado, Tycho Brahe realizó un catálogo de estrellas muy preciso y su ayudante Johannes Kepler demostró que las órbitas planetarias alrededor del Sol son completamente elípticas. La estadística y la filosofía con Sir Francis Bacon recuperó el uso de la inducción del método científico. No podíamos dejar a Galileo Galilei, quien fundó la ciencia moderna de la mecánica, formuló las leyes del movimiento que chocaban con la física antigua y tendían a apoyar la hipótesis heliocentrista. El filósofo y matemático francés René Descartes propuso un modelo radicalmente mecanicista del universo, que hizo de la idea de Dios algo virtualmente redundante, inventó la geometría coordenada. Luego, los trabajos del inglés Sir Isaac Newton resolvieron la controversia entre las cosmologías y las físicas antiguas y las modernas. Newton formuló la ley de la gravedad universal y las tres leyes del movimiento, e hizo importantes contribuciones en el campo de la óptica y el cálculo. La química siguió alejándose cada día más de la alquimia, gracias a los trabajos realizados por hombres como Robert Boyle y Robert Hooke, quienes estudiaron la química de los gases y la naturaleza de la respiración y la combustión. Este problema lo abordó también el químico George Sland, quien sugirió una sustancia hipotética llamada flogisto como el agente causante de la combustión. El botánico sueco Carl Linnaeus introduce el sistema binomial de la clasificación biológica. La teoría del flogisto quedó obsoleta con el descubrimiento del oxígeno y el químico inglés y radical Joseph Priestley, quien también inventó el agua de Sens. Sin embargo, el francés Antoine Lavoisier dio nombre al oxígeno y demostró su papel en la combustión. Lavoisier formuló la importante ley de la conservación de la materia e identificó el aire y el agua como compuestos químicos. En geología, el escocés
James Hutton introdujo la idea de que la Tierra existía desde hace millones de años, negando catástrofes como el diluvio. Además, el francés Charles-Augustin Coulomb identificó por primera vez la fuerza eléctrica. En Italia, el conde Alessandro de Volta hizo importantes experimentos con la electricidad, mientras que el francés Ampère realizaba trabajos pioneros en el campo de la electricidad y el magnetismo. Lamarck estableció el concepto de la biología y también la teoría de la evolución. Continuando con nuestro pequeño estudio, el inglés John Dalton estableció el trabajo básico conceptual de la química moderna cuando recuperó la teoría atómica y la aplicó a los gases. Michel Faraday y Joseph Henry descubrieron por separado la inducción electromagnética, fundamento de la generación de la electricidad. El estudio de la naturaleza del calor fue llevado aún más lejos por el físico de origen norteamericano Benjamin Thomson, quien sugirió que era una forma de movimiento en lugar de una sustancia. El científico Joule llevó a cabo importantes trabajos en termodinámica, descubriendo el principio del equivalente mecánico de calor y ayudando a desarrollar el principio de la conservación de la energía. El físico escocés William Thomson, o Lord Kelvin, realizó importantes avances en termodinámica. El químico ruso Dmitri Mendeleev compiló por primera vez la tabla periódica de los elementos químicos, y el naturalista inglés Charles Darwin revolucionó la biología con su teoría de la evolución por selección natural. El estudio de la genética lo promovió el monje Gregor Mendel, quien demostró que la herencia influye características dominantes y recesivas. Por otro lado, Maxwell estableció el concepto de la fuerza electromagnética. Hertz también demostró experimentalmente la existencia de las ondas electromagnéticas, y Roten descubre los rayos X, una herramienta de investigación fundamental en la física y procedimiento para el diagnóstico en la medicina. Rutherford, físico inglés, utilizó los rayos X para investigar gases y descubrió los rayos alfa, beta y gamma. Ya en el año 1900 hasta el presente hubieron una gran cantidad de avances científicos. Entre ellos está el trabajo del genetista estadounidense Thomas Hutton Morgan, que llevó el descubrimiento de los cromosomas, después de que el bacteriólogo canadiense Oswald Aboray hubiera demostrado que el ADN es responsable de la herencia. El equipo angloamericano formado por Francis Crick y Jed Watson y Maurice Wilkins descifró la estructura en 1953. Y así se puede continuar hasta llegar a los resultados modernos que tenemos hoy en día. Entonces, la ciencia moderna está dominada por una tecnología costosa y extremadamente especializada. En física se investigan todavía partículas subatómicas, en medicina tenemos muchos avances y en diferentes disciplinas. Gracias a la revolución científica que tenemos hoy en día es que la humanidad está donde está. Bien, ¿por qué la importancia de escuchar la historia de la ciencia a partir de la historia de la humanidad cuando se empieza a documentar? Porque nosotros tenemos que estar conscientes de la importancia que requiere la ciencia y el método científico, que es lo que hemos estado hablando en las anteriores clases, que vamos a continuar hablando acá, ¿no? A partir de esta metodología de investigación. Si bien la historia no hablaba propiamente de la ciencia, de la psicología, sí habla del por qué la psicología ha tenido el estatus de ciencia y qué es lo que peligramos muchísimo. Hoy tenemos nuevos enfoques que no son teóricos, ¿no? Que no formularon teorías porque no tienen la evidencia científica a través de la metodología de investigación, pero que están ahí dándole lata a la psicología, a los psicólogos, ¿no? Entonces tenemos colegas que hacen mala praxis, que dentro de su espacio de atención terapéutica meten otras que se conocen como alternativas, como la ayahuasca, como las constelaciones familiares, como la parte de la aromaterapia, que si bien es cierto, son estrategias o técnicas, no son psicología. Son como cuando vas al médico y él te trata con sus aparatos, ¿no? Te rompes un hueso y te trata con sus aparatos, te toma una radiografía para que le diga exactamente cómo está la fractura, pueda manipular o decida operar y te coloca todas estas estrategias, ¿no? Los rayos X, los clavitos o los clavos de la operación que te colocan en la pierna, este yeso, todas esas son técnicas y se deben de ocupar, pero no son medicina.
¿Me explico? Así igual acá con nosotros en la ciencia de la psicología, que peligra como ciencia cuando los colegas, ya sea en formación o en ejercicio de la profesión, hacen esta mala praxis y lo que terminan por haciendo es dar consejos y una revoltura de cosas desde su experiencia subjetiva y no objetiva como nos enmarca la ciencia. Bien, entonces vamos a hablar también de la parte de las características de estas 8 categorías, perdón, que tiene la metodología de investigación propiamente en psicología y de la construcción del marco teórico. Esto lo veremos en otro apartado de clase porque el tiempo de la pila, perdónenme, no hay luz y el tiempo de la pila ya se me está terminando. En unos momentos, en cuanto regrese mi luz, hago la segunda parte de esto que estábamos platicando. Muchas gracias.